A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2025. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo andás? Hola, buenas noches a todos. Bueno, como pueden observar y escuchar, porque no hay una tercera voz, estamos acá en intimidad con Juliana. Pablo está de recorrida por los mundos difundiendo la enseñanza de Krishnamurti. Y Gustavo está en algún lugar incierto que quizás en algún momento podamos detectar cuál. Mientras tanto vamos a desarrollar el programa con Juliana, y qué mejor cuando hay poca gente que hablar de la inseguridad que nos genera estar sin protección de otras personas que digamos que sustentan el normal desarrollo del programa. Y si vamos a hablar de inseguridad, vamos a hablar de seguridad y vamos a tratar de desentrañar qué es la seguridad, obviamente hablando del ser humano. El otro día, cuando me pedían que hiciera algún texto promocionando el programa de hoy, la primera crítica que me hicieron es: ¿cómo vas a hablar de que la inseguridad no existe en un país donde todos los días hay un asalto en la esquina de tu casa? Y claro, yo no me estaba refiriendo a esa inseguridad, ni tampoco a la seguridad que uno exige física para que el Estado te brinde las condiciones de tu deambular cotidiano, sino que me refería, y nos vamos a referir, a algo más sutil y que depende de uno, no de terceros. ¿Y por qué depende de uno? Porque la idea que construimos, como tantas ideas, se va construyendo a partir de nuestra historia, quizás de nuestras condiciones innatas, vaya a saber por qué, es otro tema, pero de un modo u otro, cualquiera sea la vertiente que nos construye y que nos va haciendo lo que somos, o como dice Julie, nos vamos siendo. Lo que estamos siendo. Exacto. Hace que la idea de seguridad, para volver un poco a la cuestión, y eventualmente la inseguridad que se genera dependa de esa construcción que se fue hilvanando, dando a partir de esta historia personal. Entonces es muy interesante, porque nos va a dar mucha tela a eso, ir viendo cómo sutilmente esto se va dando, y se va dando a partir, desde mi punto de vista, lo vamos a empezar a hablar con Juliana antes de escuchar un par de textos en ese sentido, se va dando a partir también de una premisa de la cual partimos, que es la necesidad de seguridad. Y hay una premisa que, si nos ponemos a trabajar en detalle, habría que ver de dónde surge, qué ancestral mandato nos lleva a la necesidad de seguridad. Decía, esa premisa es la que a la vez nos genera muchas veces la angustia de la sensación de inseguridad, porque no coincide nuestra vida o lo que imaginamos que es nuestra vida con lo que imaginamos a la vez que debería ser. Es decir, hay un conflicto entre el deber ser y lo que es, en el cual lo imaginario juega un rol central. Y en ese trabajo de la imaginación es que uno tiene que ir trabajando justamente para desentrañar qué es lo real y qué es lo fantasioso. Bueno, le voy a dar la palabra a Julia a ver
cómo ella lo ve a priori, adelantándole que tenemos un par de audios vinculados a un libro de Alan Watts, que justamente habla del tema, que nos ha grabado Delia Biesuner, nuestra amiga, que esperemos podamos ponerlos en su totalidad hoy, porque son un poco extensos. Pero antes de eso, le voy a dar la palabra a Julie para ver cómo ella observa este fenómeno de la seguridad y de la inseguridad en los seres humanos. Así que, escuchamos. Muchas gracias. Es una interesante mirada lo intangible, la que ofrece observar hacia eso que no podemos ni medir, ni tocar, ni observar con los sentidos del cuerpo, digamos, con los físicos. Y aún sabiendo que está allí, ¿cómo nos dirigimos a relacionarnos con ello? Como lo vamos a escuchar en el texto, utilizando la filosofía o la religión, hemos ido haciendo unas construcciones como de idealización de aquello en que creer, ¿no? Y basamos esa estructura en creer en una promesa. Es una ilusión, por un lado, la necesidad de la que tú hablaste, la necesidad de sentirnos seguros, que ya como necesidad me parece que es muy interesante atenderla. Claro. Y por otro lado, toda la ilusión que construimos para poder sobrepasar esa necesidad, para poder sobrellevarla y entregársela a algo. Es como si hubiera una desesperación allí. ¿Y cómo logramos construir, basados en esa ilusión, basados en ese incierto, construir todo un mundo que en el fondo no es más que una pantalla, porque no hay real, no hay tal cosa como saber lo que va a pasar, saber cómo va a ser el mañana. Y hay algo atrás de todo esto que me parece más interesante aún, y es la capacidad de creación que tenemos. Tenemos una magnífica capacidad de creación a tal punto de que logramos que se haga real aquello que vemos en esa ilusión. Entonces, es como una mala interpretación de nuestra propia capacidad. Nosotros tenemos una necesidad de sentirnos seguros, nos convencemos de algo en lo que creemos a raíz de lo que ya hemos experimentado y lo creamos de esa manera. Y entramos en unos grandes conflictos cuando no hay coincidencia entre eso en lo que queremos creer y lo que termina ocurriendo. Porque muchas veces la vida, con su realidad, no coincide con nuestra ilusión. Como dice la canción, la vida te da sorpresa. Claro. Y entonces ahí vienen los conflictos. ¿Por qué? Porque yo estaba aferrada a mi creencia en la ilusión. Si no tendría nada de negativo que vos te construyas una idea y que responda enseguida. El problema es que lo que vos te construís en la mayoría de los casos no tiene nada que ver con lo que te ocurre. Entonces el conflicto ahí es marcado, ¿no? Por eso la palabra la ilusión, llamarlo la ilusión, me parece interesante. Y luego está todo el territorio de esa necesidad y de atender ese hecho, ese movimiento que hay en nosotros que llamamos necesidad. A mí me parece una pregunta muy interesante. ¿Por qué necesitamos sentirnos seguros? Bueno, vamos a empezar con el primer audio, así que vamos a intentar escuchar los dos, y Gustavo se va a comunicar después cuando termine el segundo audio, muy posiblemente. Así que vamos a pedirle a nuestro operador que ponga el primer audio de Delia Biesuner, y de acuerdo a lo que resulte de la escucha atenta de esta primera parte, haremos algunos comentarios. Gracias.
Tendemos a creer falsamente, como en muchas otras cuestiones, que el tema de la inseguridad es algo propio de los tiempos de este nuevo siglo. El libro al que pertenecen los párrafos que podrán leer seguidamente, publicado en el año 1951, lo desmiente una vez más. Siempre me ha fascinado la ley del esfuerzo invertido, que a veces llamo la ley de la retrocesión. Cuando intentas permanecer en la superficie del agua, te hundes, pero cuando tratas de sumergirte, flotas. Cuando retienes el aliento, lo pierdes, lo cual hace pensar enseguida en un dicho muy antiguo y al que se hace muy poco caso: quien salve su alma, la perderá. Este libro es una explicación de esta ley con relación a la búsqueda de la seguridad psicológica emprendida por el hombre y los esfuerzos para encontrar una certeza espiritual e intelectual en la religión y la filosofía. Lo he escrito con la convicción de que ningún tema podría ser más apropiado en una época en que la vida humana parece ser, de una manera peculiar, insegura e incierta. Sostengo que esta inseguridad es el resultado del intento de seguridad y que, por el contrario, la salvación y la cordura consisten en el reconocimiento más radical de que no tenemos modo de salvarnos. El espíritu de esta obra corresponde al del sabio chino Lao Tse, aquel maestro de la ley del esfuerzo invertido, el cual declaró que quienes se justifican no convencen, que para conocer la verdad uno debe librarse del conocimiento, y que no hay nada más poderoso y creativo que el vacío, al que los hombres rehuyen. Según todas las apariencias externas, la vida es una chispa luminosa entre dos oscuridades eternas. Tampoco el intervalo entre esas dos noches es un día sin nubarrones, pues cuanto más capaces somos de experimentar placer, tanto más vulnerables somos al dolor y, ya sea en segundo término o en primer plano, el dolor siempre nos acompaña. Nos hemos convencido de que la existencia vale la pena por la creencia de que hay algo más que las apariencias externas, que vivimos para un futuro más allá de la vida presente, puesto que el aspecto exterior no parece tener sentido. Si vivir es acabar con dolor, falta de integridad y el regreso a la nada, parece una experiencia cruel y fútil para unos seres que han nacido con la capacidad de razonar, abrigar esperanzas, crear y amar. El hombre, ser juicioso, quiere que su vida tenga sentido y le cuesta trabajo creer que lo tiene, a menos que exista un orden eterno y una vida eterna tras la experiencia incierta y momentánea de la vida mortal. Los seres humanos parecen ser felices solo mientras tengan un futuro a la vista, ya sea el bienestar de mañana mismo o una vida eterna más allá de la tumba. Por diversas razones, cada vez son más las personas a las que les resulta difícil creer en esto último. Por otro lado, el futuro de bienestar inmediato tiene la desventaja de que cuando llegue ese mañana es difícil disfrutarlo plenamente sin alguna promesa de que habrá más. Si la felicidad siempre depende de algo que esperamos en el futuro, estamos persiguiendo una quimera que siempre nos esquiva hasta que el futuro y nosotros mismos se desvanece en el abismo de la muerte. En realidad, nuestra época no es más insegura que cualquier otra. La pobreza, la enfermedad, la guerra, el cambio y la muerte no son nada nuevo. En los mejores tiempos, la seguridad
nunca ha sido más que temporal y aparente, pero fue posible hacer que la inseguridad de la vida humana resultara soportable por la creencia en las cosas inmutables, más allá del alcance de la calamidad, en Dios, en el alma inmortal y en el gobierno del universo por unas leyes justas y eternas. Cuando creer en lo eterno resulta imposible y solo queda el pobre sustituto de creer en la creencia, los hombres buscan su felicidad en las alegrías temporales. Por mucho que traten de ocultarlo en las profundidades de sus mentes, son bien conscientes de que tales alegrías son inciertas y breves, y esto tiene dos resultados. Por un lado, existe la ansiedad de que uno pueda perderse algo, de modo que la mente se agita nerviosa y codiciosamente revolotea de un placer a otro, sin encontrar reposo y satisfacción en ninguno. Por otro lado, la frustración de tener siempre que perseguir un bien futuro en una mañana que nunca llega y en un mundo en el que todo debe desintegrarse, hace que los hombres adopten la actitud de, al fin y al cabo, ¿para qué sirve? En consecuencia, nuestro tiempo es una era de frustración, ansiedad, agitación y adicción a los narcóticos. De alguna manera, hemos de aferrarnos a lo que podamos mientras podamos, e ignorar el hecho de que todo es fútil y carente de sentido. A esta manera de narcotizarse la llamamos nuestro alto nivel de vida, una estimulación violenta y compleja de los sentidos que nos hace progresivamente menos sensibles y así necesitados de una estimulación aún más violenta. Anhelamos la distracción, un panorama de visiones, sonidos, emociones y excitaciones en el que debe amontonarse la mayor cantidad de cosas posible en el tiempo más breve posible. Para mantener este nivel, la mayoría de nosotros estamos dispuestos a soportar maneras de vivir que consisten principalmente en el desempeño de trabajos aburridos, pero que nos procuran los medios para buscar alivio del tedio que en intervalos de placer frenético y caro. Se supone que esos intervalos son la vida real, el verdadero objetivo que tiene el mal necesario del trabajo. O imaginamos que la justificación de ese trabajo es formar una familia para que siga haciendo lo mismo, a fin de poder crear otra familia y así ad infinitum. Esto no es ninguna caricatura, sino la realidad pura y simple de millones de seres humanos, tan corriente que a veces apenas merece la pena que nos detengamos en los detalles, salvo para indicar la inquietud y la frustración de quienes lo soportan, sin saber qué otra cosa podrían hacer. Pero, ¿qué vamos a hacer? Parece que hay dos alternativas. La primera consiste en descubrir de un modo u otro un nuevo mito o resucitar uno antiguo de un modo convincente. Si la ciencia no puede demostrar que Dios no existe, podemos tratar de vivir y actuar como si después de todo existiera en verdad. No parece que haya nada que perder en ese juego, pues si la muerte es el final, nunca sabremos que hemos perdido. Pero evidentemente esto jamás equivaldrá a una fe vital, pues es como si uno dijera: puesto que de todos modos la vida es fútil, finjamos que no lo es. La segunda alternativa consiste en tratar de enfrentarse sombríamente al hecho de que la vida es un cuento contado por un idiota y obtener de ella lo que podamos, dejando que la ciencia y la tecnología nos sirvan lo mejor que puedan en nuestra travesía, de una nada a la otra. Bueno, en esta primera parte creo que Watt lo que hace es describir un poco el panorama del hombre moderno,
frente a la disyuntiva de seguridad e inseguridad. Y creo que lo primero que se me ocurre decir es que el hecho de que lo haya escrito en 1951 es la primera prueba de que la cuestión de la seguridad y la inseguridad no es algo circunstancial, ni se debe a cuestiones políticas particulares, sino que está vinculado a algo mucho más esencial, medular y muchas veces ancestral, que está vinculado a nuestra condición humana, ¿no? Lo segundo que me gustaría destacar es que Watt creo que hace una descripción muy clara, muy lúcida de cómo es el ritmo de vida y la forma de vida que tenemos hoy en día, en la que el presente se estructura en base a un futuro. Es decir, nuestro presente es en base a lo que creemos que va a ocurrir. Y en ese creer que va a ocurrir está la idea de seguridad e inseguridad que alumbra, entre comillas, ese futuro que imaginamos. Y en esa amalgama, o en ese cóctel que a veces termina siendo diabólico, vamos y venimos en una vida superficial en la que muchas veces el entretenimiento como vía de escape termina siendo la mejor salida. Entretenimiento que muchas veces está vinculado a la religión, porque hay religiones que son también entretenimiento. El resbaladizo mundo de las creencias, porque le entregamos muchísimo de nuestra energía vital a aquello en lo que creemos. Y es interesante como lo plantea, de creer en, lo único que queda es creer en la creencia, a lo que le decidí entregarle mi fe. La figura de una creencia da para todo para todo un programa, porque si configuramos allí el descanso de poder sentirnos seguros, y al final no es para nada descansado estar teniendo que generar todo el tiempo en qué creer. Claro, es muy tensionante. Es muy tensionante, es muy desgastante. Pareciera que al habernos acostumbrado a ese modo de vida construimos seguridad, y en realidad es todo lo opuesto, porque requiere permanentemente de crear eso en lo que creer. Y claro, bueno, si alguna... ¿Se puede llegar a experimentar esa sensación como una adicción? Y creo que de algún modo sí, a mí me parece que sí, que tiene que ver, si asociamos la idea de adicción con algo que construimos y que nos permite sobrellevar a cualquier precio la vida que hemos elegido, quizás sí. Creo que también tendríamos que detenernos un minuto, aunque sea antes de escuchar la segunda parte del audio, en por qué el ser humano terminó construyendo esta idea de seguridad como imprescindible para su vida. Porque damos por sobreentendido que si el hombre necesita imprescindiblemente seguridad, es porque la idea de inseguridad lo apabulla y lo destruye, ¿no? ¿Cuánto hay de realidad y cuánto hay también de fantasía en esa inseguridad que el hombre ve? Porque es obvio que la inseguridad física está siempre presente por el hecho de vivir. O saliste a la esquina, te pisó un camión y... Que de hecho es otra creencia en sí misma, el hecho de que si no tengo eso en lo que poder depositar mi confianza, entonces soy vulnerable. Claro. Pero el problema, me parece, como ocurre en muchos otros aspectos de nuestra psiquis, es que el ego se ocupó de construir una idea de seguridad a partir de la propia necesidad del ego. Sí, además es que es muy arriesgado, porque también hace que vayamos por la vida creyendo que no somos vulnerables porque tenemos un futuro en el cual confiar. Es que yo sí tengo asegurado mi futuro, yo hago las cosas bien y entonces a mí todo me sale redondo.
porque es muy, muy, muy fantasioso. Esos castillos en el aire que construye el ego y después está contra el piso cuando ocurren cosas de la vida natural, normal. Claro. Sí, sí, y además cuando depositas todo tu accionar en ese futuro hipotético, que nunca ocurre además, Claro, que nunca ocurre, vas perdiendo la riqueza del presente. Y va pasando la vida. Porque cuando tenés la suerte de poder vivir el presente, te das cuenta que lo más valioso es el camino, ¿no? Como diría Machado, se va haciendo camino al andar, que el camino no tiene una senda, que lo sutil de las cosas que te van ocurriendo en los vínculos es lo más interesante de la existencia. No es ni bueno ni malo, es interesante, es apasionante en la medida que estés atento, ¿no? Y muchas veces nos perdemos esas cosas en aras de un futuro que, como decíamos recién, no existe. De esa supuesta seguridad que no es más que una ilusión y que después es súper relativa. Cuando entras en una búsqueda distinta, dejas de querer sentirte seguro y te planteas en qué estás creyendo y por qué necesitas esa sensación, porque en realidad es puro del mundo de las sensaciones, no es del mundo de lo concreto. Es muy relativo el seguridad e inseguridad. Exactamente, y hay otro aspecto también que es la necesidad de emociones. Hablábamos hace un rato con Julie de esas cuestiones, ¿no? La necesidad de la intensidad para sentirse vivo. Como no tenés una genuina motivación de construir la idea, y ahí es cuando buscas que la idea te dé la satisfacción y entras en un círculo vicioso de frustraciones, ¿no? Y yo aquí quiero ir al título del libro, porque partiendo de eso que acabas de decir, el libro habla de la sabiduría de la inseguridad. Claro. Y es que necesitas esas emociones fuertes que son generadas por ilusión para sentirte vivo, porque estás desconectado de la potencia real que requiere vivir, conectado con la inseguridad de la que estamos hablando aquí, y es esa incertidumbre, lo espontáneo, que a muchas personas les parece un abismo súper peligroso y que por eso necesitan esa sensación de seguridad. Cuando empiezas a descubrir lo que ocurre cuando sueltas esa necesidad, lo que hay que hacer es poner el foco en por qué necesitas eso. Cuando eso se desarma como mecanismo, viene de allá viene esa pasión. La vida en sí misma, vivida desde la espontaneidad, es apasionada, es muy, muy valiosa. Y no tiene esta carga de ilusión en la que necesitas sentirte de tal o cual manera, porque al estar siendo ya no tiene más ese contenido. Una vez le preguntaron a Krishnamurti, ¿pero usted está seguro que a mí este camino me va a dar una vida mejor? Y la respuesta fue: inténtelo. No hay otra alternativa, inténtelo. Claro. Sí. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte y luego nos reencontramos. Seguramente a posteriori va a participar Gustavo también. Así que esperamos escuchar a Delia en esta segunda parte del texto rescatado de nuestro espacio en sintonía. Sin embargo, estas no son las únicas soluciones. Podemos empezar aceptando todo el agnosticismo de una ciencia crítica. Podemos admitir francamente que carecemos de base científica para creer en Dios, en la inmortalidad personal o en cualquier absoluto. Podemos abstenernos completamente de intentar creer, tomando la vida tal como es, sin más. Desde este punto de partida, hay, no obstante, otra manera de vivir que no requiere ni mito ni desesperación, pero sí una completa revolución de nuestras formas de pensar y sentir ordinarias, habituales. Lo extraordinario de esta revolución es que revela que existe detrás de los llamados mitos de la religión y la metafísica tradicionales
Lo que revela no son creencias, sino auténticas realidades que de una manera inesperada corresponden a las ideas de Dios y de la vida eterna. Hay razones para suponer que una revolución de esta clase fue la fuente original de algunas de las principales ideas religiosas y que está con relación a ellas como la realidad con relación al símbolo y la causa al efecto. El error habitual de la práctica religiosa es confundir el símbolo con la realidad, mirar el dedo que señala el camino y luego consolarse chupándolo en vez de seguir la dirección. Las ideas religiosas son como palabras, poco útiles y con frecuencia engañosas, a menos que uno conozca las realidades concretas a que se refieren. La palabra agua es un medio útil de comunicación entre las personas que saben lo que es el agua. Lo mismo es cierto con respecto a la palabra y la idea llamada Dios. Al llegar aquí, no deseo parecer misterioso o hacer afirmaciones de conocimiento secreto. La realidad que corresponde a Dios y vida eterna es honesta, sin engaño, clara y expuesta a la vista de todos. Pero es preciso una corrección mental para verla, de la misma manera que una visión clara requiere a veces la corrección que proporcionan unas gafas. La creencia obstaculiza, en vez de ayudar, el descubrimiento de esta realidad, tanto si uno cree en Dios como si cree en el ateísmo. La mayoría de nosotros creemos a fin de sentirnos seguros, para que nuestras vidas individuales parezcan valiosas y llenas de sentido. La creencia se ha convertido así en un intento de aferrarse a la vida, de hacerse con ella y conservarla para uno mismo. Pero no es posible comprender la vida y sus misterios mientras uno trate de aferrarla. En efecto, no es posible aferrarla, de la misma manera que uno no puede llevarse un río en un cubo. Si tratamos de recoger agua corriente en un cubo, es evidente que no comprendemos el fenómeno del agua que corre y que siempre estaremos decepcionados, pues el agua no corre en el cubo. Para tener agua corriente, uno debe dejarla correr libremente. Lo mismo es cierto de la vida y de Dios. La fase actual del pensamiento y la historia humanos está especialmente madura para ese dejar correr. El mismo derrumbamiento de las creencias en las que habíamos buscado la seguridad ha preparado a nuestra mente. Desde un punto de vista estricto, aunque extrañamente, de acuerdo con ciertas tradiciones religiosas, esta desaparición de las viejas rocas y los absolutos no es ninguna calamidad, sino más bien una bendición. Casi nos impulsa a enfrentarnos a la realidad con la mente abierta, y solo podemos conocer a Dios a través de la apertura mental, como se ve el cielo a través de una ventana clara. No es posible verlo si se han pintado los cristales de azul. Pero las personas religiosas que se resisten al raspado de la pintura que cubre los cristales, que contemplan la actitud científica con temor y desconfianza y confunden la fe con aferrarse a ciertas ideas, ignoran curiosamente las leyes de la vida espiritual que podrían encontrar en sus propias tradiciones. Son nuestras creencias, nuestras estimadas ideas preconcebidas de la verdad, que bloquean la apertura mental sin reservas y el corazón de la realidad. El uso legítimo de las imágenes estriba en expresar la verdad, no en poseerla. Esto siempre lo han reconocido las grandes tradiciones orientales como el budismo, el Vedanta y el taoísmo. Tampoco los cristianos han desconocido el principio, pues estaba implícito el comienzo, una aceptación de la inseguridad, abrazada sin reservas. Los zorros tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Por la misma ley del esfuerzo invertido, descubrimos lo infinito y lo absoluto, no esforzándonos por escapar del mundo finito y relativo, sino mediante la aceptación más completa de sus limitaciones.
Por paradójico que pueda parecer, de modo semejante, solo nos parece la vida llena de significado cuando hemos visto que carece de propósito, y solo conocemos el misterio del universo cuando estamos convencidos de que no sabemos absolutamente nada sobre él. El agnóstico, relativista o materialista ordinario no logra llegar a este punto porque no sigue su línea de pensamiento consecuentemente hasta el final, un final que sería la sorpresa de su vida. Abandona la fe demasiado pronto, deja de lado la apertura a la realidad y permite que la doctrina endurezca su mente. El descubrimiento del misterio, la maravilla por encima de todas las maravillas, no requiere creencia, pues solo podemos creer en lo que ya hemos conocido, preconcebido o imaginado. Pero esto se encuentra más allá de toda imaginación. Solo tenemos que abrir lo suficiente los ojos de la mente y la verdad saldrá. Watts Allen, La sabiduría de la inseguridad. Editorial Kairos, página 4 a 17. Bueno, ha terminado el texto. El camino se conoce caminándolo. Claro. En esa segunda parte, lo que él intenta, creo, es darnos la posibilidad de una alternativa, de una vida distinta, ¿no? Claro. Que no sea simplemente una descripción de los hechos, sino una alternativa de vida justamente con pautas que no sean las habituales. A mí me gustaría, dentro de las cosas que dijo, destacar un par de cuestiones antes de que se conecte Gustavo con nosotros, que es el vínculo de la idea de inseguridad con la religiosidad, porque muchas de las falsas actitudes que tenemos respecto a nuestra condición religiosa están vinculadas a la inseguridad. Muchas de las causas por las cuales las personas terminan siendo religiosas es por el miedo al futuro, el miedo a la muerte, el miedo al miedo. Y si uno no puede vivir la religiosidad en lo más profundo de tal condición, se convierte la religiosidad en una caricatura, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro que quisiera agregar, porque creo que ya Gustavo creo que está en la línea, es la relación que existe entre la idea de inseguridad y la idea de posesión. Es decir, parecería que cuando más la idea de posesión se afinca en la supuesta tranquilidad que te daría el poseer, es cuando más se aleja tu seguridad, porque la posesión de las cosas esenciales es imposible tenerla. Solo podés poseer un auto o relojes de $500,000. Es muy lindo el ejemplo que pone del agua que corre. Claro. Es muy puntual. Sí, que Heráclito esa figura la había construido marcando justamente la relatividad de todo lo que nos ocurre y la dinámica de la vida, ¿no? Así que quería preguntarle al operador si está Gustavo en la línea, y como es así, lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo está, Juli? Hola, Gus. Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bueno. Bien, bueno, voy a decir una indiscreción, ¿no? Ustedes saben, no lo quieren decir por humildad, pero Pablito está en Europa para realizar un par de charlas motivacionales y de esclarecimiento. No, ya lo anticipamos. No son... Sí, ya anticipamos. No, pero dijeron que no son charlas públicas, sino son charlas que directamente va a tener con políticos, empresarios, incluso si le daba la agenda, creo que tenía que ir a la final de la Champions League, porque acompaña psicológicamente a uno de los equipos, no voy a decir cuál, pero bueno, yo creo que es al revés. Va a ser el equipo ganador. Yo creo, ¿no?, que es al revés. Él va a ver la final y si le da la agenda va a hacer otras cosas.
Entre la Fórmula 1 y el fútbol se llama la ley. Bueno, no, y después algo que quizás se te pasó, Horacio, o capaz que no te lo apuntó Juliana, que es la felicitación al ganador de las elecciones que hubo en Cava el domingo pasado, ¿no? Hay un ganador. ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el ganador? Y el señor Anonymous que entre los legalistas que fueron a votar en blanco, más lo que no se presentaron, hay 49% de electores, así que bueno, a los muchachos y muchachas que dirigen no solo la ciudad de Buenos Aires, sino todo el país, fíjense, algo no le está saliendo bien porque la gente no le está dando crédito. No se estaría sintiendo inspirada. Quizás la gente se equivocó y no sabía que era el domingo la selección y no fue, y que ahora iba el domingo que viene. Viste que como estábamos hablando que siempre estamos pensando en el futuro, entonces por ahí estaban pensando que era el próximo domingo, no fue masivamente la gente a votar. Para mí no se sienten seguros. Mirá, me extraña porque todos los candidatos eran interesantes, todos eran atractivos, todos me llamaban la atención por la lucidez, por la sabiduría de su mensaje. Las propuestas me parecieron alucinantes. Sí, así que la verdad que estoy desconcertado. Bueno, yo felicito, poniéndome de pie, al ganador, aplastante triunfo de Anonymous, que bueno, que fue Juan Domingo Anónimo, que fue con un porcentual impresionante, ¿no? Sí, apabullante. Apabullante, pero bueno, dale. Y si quieren, yendo a la raíz del programa, sí. Justamente hoy ocurrió estos efectos sincrónicos que dice nuestra amiga Llamazares. Sí. Un amigo, digamos, un ciberamigo, explicaba que él se acercó a Krishnamurti a partir de una lectura que hizo del libro La tragedia del hombre y del mundo, la mente mecánica. Sí. Y que bueno, justamente fue el primer libro que compré de Krishnamurti que a mí me dio vuelta la cabeza, ¿no? Entonces, leyendo como por quinta o sexta vez, fíjate que se relaciona con lo que hablábamos, ¿no? Ustedes en el programa dice, una mente que busca siempre está en conflicto, ¿sí? Es decir, si buscamos la seguridad, vamos a estar, me parece, medio conflictuados, ¿no? Sí. Por un lado. Y después, algo que me encantó, verdad que se me cayó el señalador. Sí. Ahí lo tenés que buscar. Fíjate, fíjate. Dice, lo que importa es producir una transformación en el proceso mismo de nuestro pensar, claro, en la misma matriz, claro, en la estructura misma de la mente. Fíjate que ahí se acaban todo este tema de las dualidades, ¿no? Cuando podemos ingresar tan profundamente en nosotros mismos, ¿no? En nosotros mismos, es decir, a cada instante chequear qué nos está ocurriendo, qué emociones aparecen, y tratar de ir a su génesis, ¿no? Para bueno, como tantas veces vos dijiste, Horacio, el conocimiento propio, el conocimiento de sí mismo, para darnos cuenta que ese movimiento, en definitiva, está cargado de ilusión, ¿no? Que ustedes lo exponían en la primer media hora, este proceso ilusorio de todo eso que uno cree necesitar, ¿no? Y que cuando vienen ciertas situaciones de la vida, nos damos cuenta, mirando atrás, cómo nos pudimos hacer problema por ciertas cosas, cómo pudimos sentirnos
desamparados, desgraciados, carentes, cuando en realidad siempre tenemos tanto, ¿no? Porque si uno piensa que todo lo que se manifiesta en un plazo determinado va a desaparecer, ¿sí? Esa búsqueda desesperada de la seguridad, de la felicidad, yo no sé, pierde sentido. Sí, fíjate que cuando hablas de la emocionalidad vinculada a esa distorsión que se genera, porque la emocionalidad está siempre acompañando los hechos, pero ¿qué es lo que ocurre? Que en general la emocionalidad invade el hecho y lo construye como imagen a partir de esa emocionalidad que tiene poca vinculación con el hecho mismo. Entonces se construye de forma distorsionada, para no decir fantasiosa, una idea de lo que ocurrió. Y es como un círculo vicioso, porque esa idea de lo que ocurrió, que en realidad no es lo que ocurrió, queda en tu archivo y luego ese mismo archivo lo utilizás para recordar lo que no ocurrió. Ahí estaría importante enmarcar eso que acabas de decir en lo primero que dijo Gus y en lo primero que leyó, y que dijo: una mente que busca está siempre en conflicto. Ahí está el conflicto de esa mente. ¿Por qué? Porque tenemos la falsa creencia, otra vez la creencia, de que la vida es vivida desde la mente. Y en realidad experimentar vida es saber que la mente es una de las partes nuestras. Y nosotros estamos experimentando vida. Y la mente es una herramienta que nos ayuda a testificar eso que ya está ocurriendo. Claro. Está muy lejos de poderlo controlar y está muy lejos de poder buscar la seguridad de fluir en la vida basándose en eso que cree. Y yo agregaría otra cosa. El problema también básico es que la mente que busca no es que está vacía buscando desde la nada, busca a partir de la idea que ya tiene. Por eso es que busca lo que ya imaginó que busca. A eso apunta cuando se habla de que solo se puede creer en lo que se conoce. Claro. Ahí sí se está buscando. Y algo que también es importante, que cuando uno dice busca, indiscutidamente es movimiento. La búsqueda es movimiento. Claro. Y el mismo movimiento te saca del hecho. Es decir, ya sea que estemos buscando la fantasía que queremos construir o la imaginación, pero nos está sacando del hecho mismo de lo que se está viviendo. Te saca del presente y te saca de tu presencia, te lleva fuera de la chispa. Tal cual. Y el sacarte del presente es el impedimento para ver lo más importante, que es ese presente, que como decíamos con Julie, es tan rico, tan valioso, que es realmente incomprensible que los seres humanos insistamos en no vivir el presente, porque, a ver, un poquito para detenernos y desmenuzarlo con más detenimiento. ¿Qué es lo que nos lleva al temor de vivir el presente? Porque la pregunta del millón sería, y bueno, ¿pero por qué tendemos tanto a escaparnos del presente? ¿Es tan horroroso el presente para escaparnos del presente? ¿Para que la vida sea siempre un mecanismo de escape? Y quizás el presente que vos te imaginás que es el que es horroroso. Entonces es como, tal cual. Es como una bola de nieve que te lleva a vivir en una fantasía como si fuese la realidad, ¿no? Sí, seguimos de la creencia. Sí. Recordando a nuestro viejo compañero del Bauen, que sacaba un papelito del saco, ¿te acordás, sí, Horacio? Y siempre daba la frase exacta. Sí. Fíjense esto, que también está en este libro, Omar, en las charlas de Sanen, ¿no? Sí. Omar. La transformación a que me refiero no se produce por una idea, siendo la idea una conclusión racionalizada, lógica,
un sistema de palabras y pensamientos organizados. Por mucho que podamos organizar el pensamiento y actuar sobre él, la mutación no puede producirse por ese pensamiento. Es decir, es extraordinario, ¿no? Es extraordinario porque nos catapulta Krishnamurti permanentemente a la acción acá, ¿no? Y no quiero decir aquí ahora, porque ahora cualquiera dice aquí ahora y mete cualquier cosa en ese aquí ahora, pero aquí ahora el partido. La acción, claro, la acción de observarse de instante en instante. Y no importa si de repente aparece la codicia, si aparece la envidia, si aparecen los celos, porque eso nos va a permitir darnos cuenta, como hablábamos en el programa que hicimos con Juli, que son nada más que fragmentos que se manifiestan dentro de una conciencia, pero no son la conciencia en sí. Quiere decir que analizando eso, nos vemos que estamos separados, no solo externamente, sino que estamos separados internamente. Y eso abre unas posibilidades enormes de percepción. Exactamente. Pero bueno, es lo que es. Claro, lo que es a cada instante. Porque muchas veces justamente quiero escapar del Gustavo codicioso. No, pero espera, en este instante sos codicioso, ¿no? Está bien, observalo, quizás justamente la codicia sea un movimiento de escapar de la inseguridad de no tener dinero, por ejemplo. Claro. Porque creo que a su vez el dinero me va a dar una seguridad. Bueno, si uno va tirando de ese hilo, pero con una observación objetiva, sin subterfugio, sin decir, no, pero ¿sabés lo que pasa? No es que sea codicioso. No, lo que pasa es que yo tuve problemas cuando era chico, Claro, sin escapes. Claro. Ver y decir, no, en este momento tengo celos, ¿no? Bueno, los tengo, me hago cargo, pero porque en definitiva no soy yo. Es un fragmento que apareció y que me está dando una información riquísima para que lo investigue, para sacarlo a la luz, para verlo, ¿no? Yo agregaría algo, y porque lo estaba pensando justo cuando estaba dando el ejemplo, la riqueza de verlo más allá de la causa. ¿Por qué? Porque el excesivo psicologismo nos hace depositar mucha energía en la raíz de por qué se dio, y creo que si bien hay que buscarlo, porque hay que encontrarlo, porque es una manera de evitar que eso se repita, hay que ver el hecho en sí mismo para comprender cómo distorsiona el presente. Es decir, si yo no veo que soy celoso, tomando el ejemplo tuyo, y veo en toda su integralidad el desarrollo de mis celos, es imposible que pueda ver con más claridad el presente. Si yo no veo que soy avaro, es imposible que comprenda el miedo que me genera el futuro desde el punto de vista material. Luego que yo vea esa integralidad, que me aboque a estudiar la raíz de por qué soy avaro y el por qué soy celoso, me parece muy interesante porque me va a dar una mano para que eso no se repita. Pero creo que a veces empezamos al revés. Hay que mirar el hecho, como decía Krishnamurti. No soy celoso, él no celos. Hay que ver los celos, toda esa estructura que está operando en nosotros y de qué manera distorsiona la percepción de nuestra vida, ¿no? Mira, fíjate, Horacio, uno de los problemas de hoy de la humanidad, y creo que de siempre, es la separatividad. Claro. Si la separatividad uno la va tirando del hilo, la ve en su propio egoísmo, claro, ¿no? En sus propios actos egoístas. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a suponer, si soy un candidato de estas últimas elecciones, a mí no me interesa mirar que casi el 50% de la ciudadanía no se inclinó por nadie. Me interesa seguir en lo que estoy.
Claro. sea como un ideal o sea como un trabajo, ponele. No me interesa. Pero en definitiva es la raíz del propio egoísmo, porque si no, hoy todos los candidatos deberían hacer una mesa redonda y decir, bueno, muchachos, ¿en qué estamos fallando? Que es un poco la observación que nosotros hacemos cuando nos vemos fragmentados y decís, bueno, en esta observación hagamos una mesita redonda, que aparezcan todos los Gustavitos, Claro. que se saquen las máscaras, que digan, bueno, soy egoísta, soy violento, bueno, listo, vamos a darnos las máscaras. En una de esas, algo bueno sale. Pero si no está ese intento, vamos a seguir viviendo separativamente, ¿no? Permitiendo que en algún momento sea celoso, en otro egoísta, en otro violento, en otro soy pacifista. Sí, Pero en creo- definitiva ahí no va a estar la verdadera paz tampoco. Yo creo que ahora en este último minuto a mí me gustaría agregar algo que creo que es clave, por qué a veces no nos animamos. Y es porque confundimos a nuestro ego con nuestro ser. Entonces, no nos animamos porque nuestro ego nos convenció que si yo viro mi avaricia, soy un avaro. Si viro mis celos, soy un celoso. Y en realidad, eso es un aspecto de mi psiquis, pero mi esencia es algo mucho más complejo y mucho más integral. Y en la medida que puedo ver eso, puedo enfrentar con más serenidad los aspectos negativos de mi existencia, ¿no? Es que es un gran espejismo creer Sí. que sabemos quién somos. Claro. Creer que yo me conozco, yo sé quién soy. O que soy Es una un unidad, espejismo además. y es muy peligroso Es porque todo un tema es eso. esa ilusión en la que basamos la supuesta seguridad de la que tanto hablamos hoy. Bueno, estamos cerrando el programa. Gustavo, espero que les haya gustado a nuestros oyentes y observadores en streaming, que haya servido también el texto como una ayuda para reflexionar y que tengamos la seguridad que nuestra conciencia nos permita. Te mando un gran abrazo, Gustavo, y nos reencontramos el próximo martes. Que tenga una buena semana. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego. Chao. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.